La historia ha conocido mujeres que cambiaron la ciencia, otras que cambiaron la política, pero muy pocas lograron cambiar la manera en la que millones de personas entendían lo que significa ser mujer. Una sola frase bastó para iniciar un debate que continúa hasta nuestros días. No se nace mujer, se llega a serlo. Esa frase convirtió a Simone de Beauvoir en un símbolo del feminismo moderno, pero también en una de las mujeres más criticadas del siglo XX. Fue filósofa, novelista, profesora, activista, compañera de Jean-Paul Sartre, y una mujer cuya propia vida estuvo llena de contradicciones. Hoy vamos a conocer la historia completa de Simone de Beauvoir. Simone Lucie Ernestine Marie Bertrand de Beauvoir nació el 9 de enero de 1908 en París. Su familia pertenecía a la burguesía francesa. Su padre, Georges Bertrand de Beauvoir, era abogado. Su madre, Françoise Brasseur, era profundamente católica y dedicó gran parte de su vida a educar a sus hijas bajo una estricta disciplina religiosa. Simone y su hermana menor, Helen, crecieron rodeadas de rezos, normas y colegios católicos. Todo indicaba que Simone seguiría el camino esperado para una joven de buena familia, pero había un detalle: era extraordinariamente inteligente. Desde muy pequeña, Simone sorprendía a todos por su inteligencia. Año tras año terminaba como la mejor estudiante de su clase. Su padre, Georges de Beauvoir, llegó a decir una frase que hoy resulta difícil de imaginar: Simone piensa como un hombre. En aquella época no era un insulto. Era, según él, el mayor elogio que podía hacerse a alguien inteligente. Pero esa frase escondía una realidad incómoda. Incluso quienes admiraban su talento seguían asociando la inteligencia con los hombres. Décadas más tarde, Simone dedicaría buena parte de su obra precisamente a cuestionar ese tipo de ideas. Durante la Primera Guerra Mundial, la fortuna familiar prácticamente desapareció. Su padre perdió gran parte de su patrimonio. De pronto, el matrimonio dejó de ser una garantía económica. Simone comprendió algo que marcaría toda su filosofía. Tendría que construir su propio futuro. A los 14 años tomó una decisión que escandalizó a su familia. Dejó de creer en Dios. Se declaró atea. Para ella, la religión era una forma mediante la cual las personas aceptaban sin cuestionar las reglas impuestas. Ese fue el primer gran acto de rebeldía de una mujer que pasaría toda su vida cuestionando las estructuras sociales. En una época en la que pocas mujeres llegaban a la universidad, Simone ingresó a la Sorbona para estudiar filosofía. Tenía apenas 21 años cuando obtuvo su licenciatura. Su brillantez era tan evidente que muy pronto consiguió convertirse en profesora. Pero en la universidad ocurrió algo que cambiaría su vida. Conoció a un joven estudiante llamado Jean-Paul Sartre. Él también era brillante, competitivo, provocador, y ambos descubrieron que compartían una obsesión por la filosofía. Su relación comenzó como un reto intelectual. Sin embargo, su historia de amor no se parecía a ninguna otra. Nunca se casaron. Nunca vivieron como un matrimonio tradicional. Nunca prometieron exclusividad. Ambos acordaron mantener una relación basada en la libertad personal y aceptaron que cada uno pudiera tener otras parejas. Aquella decisión escandalizó a la sociedad francesa. Para muchos era inmoral. Para ellos era simplemente una forma distinta de vivir. Con el paso de los años, Simone mantuvo relaciones importantes con el escritor estadounidense Nelson Algren y más tarde con el cineasta Claude Lanzmann.
Mientras tanto, Sartre también tuvo otras compañeras sentimentales. Su vínculo, sin embargo, nunca se rompió. Permanecieron unidos hasta la muerte de Sartre en 1980. Aquí aparece uno de los episodios más controvertidos de su vida. En 1943 fue acusada de mantener una relación inapropiada con una de sus alumnas. Como consecuencia, perdió su puesto como profesora. Décadas después, este episodio seguiría siendo motivo de debate entre historiadores y filósofos, especialmente por las diferencias de poder entre docente y estudiante. Ese momento cerró definitivamente su carrera académica, pero abrió otra, la de escritora. Mientras Europa era destruida por la Segunda Guerra Mundial, Simone escribía. En 1943 publicó La invitada. Después llegaron La sangre de los otros y Los mandarines, novela que años más tarde recibiría el prestigioso premio Goncourt. Al mismo tiempo fundó junto con Sartre, Raymond Aron, Maurice Merleau-Ponty y otros intelectuales, la revista Le Temps Moderne. Su objetivo era claro: usar la literatura para debatir política, filosofía y el futuro del mundo. En 1949 publicó el libro que la convertiría en una figura mundial. El segundo sexo. Simone pasó años investigando para escribir este libro. No solo recurrió a la filosofía, también estudió biología, historia, antropología, literatura, psicología y mitología. Quería responder una sola pregunta: ¿por qué a lo largo de la historia las mujeres habían sido consideradas el otro? El libro vendió más de 22,000 ejemplares durante la primera semana y causó un auténtico terremoto cultural. Fue duramente criticado por sectores religiosos y conservadores. Años después, incluso sería incluido en el índice de libros prohibidos de la Iglesia Católica. Allí escribió una frase que todavía hoy sigue siendo citada: no se nace mujer, se llega a serlo. Con esa idea sostenía que gran parte de aquello que la sociedad llamaba ser mujer no era producto de la biología, sino de la educación, las normas sociales y las expectativas culturales. Su planteamiento transformó el pensamiento feminista contemporáneo. Aunque resulta importante señalar que muchas de sus tesis han sido discutidas, ampliadas y cuestionadas por corrientes feministas posteriores. El éxito de sus libros la llevó a recorrer distintos países. Visitó Estados Unidos, la Unión Soviética, China, Cuba, Japón y Brasil. No viajaba como turista, observaba cómo vivían las personas, escribía sobre ellas y cuestionaba las diferencias entre unas sociedades y otras. En Estados Unidos, por ejemplo, quedó profundamente impactada por la segregación racial, una experiencia que plasmaría en sus escritos. Cada viaje transformaba también su manera de entender el mundo. Simone no se limitó a escribir. Participó activamente en movimientos políticos. Defendió el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. En 1971 fue una de las firmantes del famoso Manifiesto de las 343, en el que cientos de mujeres francesas declararon públicamente haber abortado cuando aún era ilegal. Años después, ayudó a crear el movimiento Choisir, que desempeñó un papel importante en el proceso que culminó con la legalización del aborto en Francia. También defendió que la independencia económica era una condición indispensable para la libertad de las mujeres, y criticó el matrimonio tradicional cuando éste convertía a la esposa en una persona completamente dependiente de su marido. Curiosamente, Simone no comenzó a definirse públicamente como feminista hasta varios años después de publicar El segundo sexo. En 1963
afirmó que el feminismo era, al mismo tiempo, una manera de vivir individualmente y una forma de luchar colectivamente. Durante sus últimos años dejó de escribir únicamente sobre política. Comenzó a reflexionar sobre la vejez, sobre el paso del tiempo, sobre la enfermedad y sobre la muerte. Escribió obras como Una muerte muy dulce, La vejez y la ceremonia del adiós, dedicada a Jean-Paul Sartre tras su fallecimiento. Simone murió el 14 de abril de 1986. Tenía 78 años. Fue enterrada junto a Sartre en el cementerio de Montparnasse, en París. Hoy su tumba continúa recibiendo visitantes de todo el mundo. En 2008, con motivo del centenario de su nacimiento, se creó el Premio Simone de Beauvoir por la libertad de las mujeres para reconocer a quienes trabajan por los derechos de las mujeres a nivel internacional. La historia suele convertir a las personas en héroes o en villanos, pero Simone de Beauvoir fue mucho más compleja que cualquiera de esas etiquetas. Fue una mujer brillante, provocadora, contradictoria, capaz de inspirar a millones de personas y al mismo tiempo de generar intensos debates sobre su vida privada y algunas de sus decisiones. Más de 70 años después de publicar El segundo sexo, muchas de las preguntas que planteó siguen abiertas. ¿Qué significa realmente ser libre? ¿Hasta qué punto nuestras decisiones son verdaderamente nuestras? ¿Y cuánto de lo que creemos sobre hombres y mujeres es naturaleza? ¿Y cuánto es una construcción de la sociedad? Tal vez esa sea la razón por la que Simone de Beauvoir continúa siendo una de las filósofas más influyentes y discutidas de la historia.